Hola a todos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar en este video sobre cómo construir economías resilientes al déficit fiscal. Hoy vamos a abordar un tema central que es la gestión económica de cualquier país. ¿Las economías pueden vivir con un déficit fiscal? ¿Qué medidas recomendaríamos para reducirlo? En realidad pensemos lo siguiente. Muchos países desarrollados como Estados Unidos, como Japón, han vivido muchas décadas con déficit fiscal. Sin embargo, se mantienen con una estabilidad. Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Es el déficit fiscal necesariamente un problema o puede ser también una herramienta, ¿no? Por ello vamos a ir con el panelista número uno que nos va a hablar un poco de ello. Muchas gracias, Alexander. Bueno, para empezar, expliquemos en términos simples qué significa déficit fiscal. Se produce cuando el Estado gasta más de lo que puede recaudar en impuestos. Eh, ¿Cómo se financia este gasto extra? Existen dos caminos: eh, contratar deuda pública o emitir dinero. Ahora, es importante también distinguir los dos tipos de déficit fiscal. El primero es el coyuntural. Aparece en momentos de crisis o recesiones. Por ejemplo, durante el COVID-19, todos lo recordamos, muchos países de América Latina aumentaron su déficit para poder sostener a la población. Por otro lado, existe también la estructural. Esto se mantiene de manera persistente. Esto se refleja por un problema en el fondo de recaudado o en el gasto. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo claro sería cuando Argentina arrasa un déficit estructural que ha generado inflación y una crisis muy recurrente. Luego también, no todo déficit es necesariamente malo. Puede tener aspectos positivos. En primer lugar, permite que el Estado invierta tanto en infraestructura, salud y educación, pilares que son fundamentales para el desarrollo a largo plazo de un país. Segundo, funciona como una política contradictoria, perdón, contracíclica. Esto quiere decir que el déficit se puede sostener mediante el empleo, también por el consumo. Esto es, por ejemplo, para citar a un economista que lo recomienda, que es John Keynes: gastar más en tiempos difíciles para evitar que la economía se hunda. Por ejemplo, Estados Unidos y Japón conviven con déficits altos desde hace décadas, eh, pero mantienen su estabilidad porque sus economías son sólidas y sus monedas generan confianza. En este caso es el dólar por Estados Unidos, el yen por Japón. En América Latina, países como Perú también han usado déficit de manera temporal. Durante la pandemia, este déficit fiscal subió de manera significativa para financiar bonos y programas de emergencia, y se evitó una caída muy profunda en la actividad económica. Es decir, en ciertas circunstancias, este déficit es una herramienta de resiliencia y más en crisis eh, como pudo ser también el COVID-19, que afectó a todo el mundo. Correcto, Francesco, pero hablando un poco más de los riesgos y y la sostenibilidad, no podemos olvidarnos de un déficit prolongado o, por así decirlo, mal administrado, ¿no? Primero, si hablamos de la deuda pública creciente, ¿no? Cuando los países se sobreendeudan, llegan a un punto que el pago de intereses consume gran parte del presupuesto. Por otro lado, considero que la inflación, ¿no? Si el déficit se financia imprimiendo dinero, como por ejemplo en Venezuela, ¿no? Se pierde el valor de dicha moneda, como ya lo vimos en clase, ¿no? También por otro lado, crisis de confianza, ¿no? Los inversionistas que empiezan a exigir mayores tasas de intereses, por ejemplo, ¿no? Para prestar dinero. Y bueno, también tenemos la dependencia externa, ¿no? Que aumenta la vulnerabilidad frente a los prestamistas internacionales. Entonces nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Qué hace sostenible un déficit? ¿No? Y considero que hay cuatro puntos claves e importantes, ¿no? El tamaño del déficit en relación al PBI, ¿no? Un déficit pequeño y controlado es mucho más manejable.
destino del gasto, ¿no? Si el país tiene una buena recaudación, por así decirlo, y reglas fiscales claras, el déficit es más sostenible. Y como último punto, el contexto internacional, ¿no? Cuando las tasas de intereses globales suben, por ejemplo, como hoy en día, ¿no? Se encarece la deuda externa, ¿no? En América Latina, Chile es un buen ejemplo, ¿no? Se aplica una regla fiscal estructural, ¿no? Que limita el déficit y le da una credibilidad ante los mercados, claramente, ¿no? Claro, sí, definitivamente. Y bueno, chicos, yo creo que podemos entonces afirmar que las economías, entonces, como se dice, pueden vivir con un déficit fiscal, pero creo que la clave es cómo se gestiona, ¿no? Creo que un déficit temporal, moderado y orientado a, a la inversión puede ser un motor de resiliencia económica, como podemos ver tanto Perú como Chile, ¿no? Creo que, a diferencia, ¿no? Un déficit estructural y mal administrado conduce a la inflación y a la deuda excesiva y a la crisis, ¿no? Como tal, como podemos ver en países muy cercanos como son Argentina o Venezuela. Creo que también el reto para América Latina es avanzar hacia economías resilientes y que usen el déficit como una herramienta responsable, acompañada de una buena recaudación y transparencia y disciplina. Como bien señala también el CEPAL, la resiliencia fiscal no consiste en eliminar el déficit fiscal, sino también en hacerlo sostenible y compatible con el desarrollo social. Muchas gracias, chicos, por haberlos tenido acá. Yo creo que ha sido un buen video, un buen tema y que nos ha El quedado hogar más súper que todo. claro. Todo bien, correcto.